nos dicen, determina la derivada direccional de esta superficie. Obviamente yo en la traza o en la curva voy a tener muchos puntos. Me dicen en este punto, ¿de acuerdo? Porque voy a tener un infinito de tangentes en esa curva que intersecta a la superficie en ese plano. Y me dicen que la dirección del vector unitario está formado por este ángulo. Vimos que la expresión resumida de la derivada direccional era el gradiente por el vector unitario. Por lo que para sacar cualquier derivada direccional debo de buscar dos cosas. El gradiente, que vimos que su concepto eran las derivadas parciales de una función en la dirección y j, o sea, paralelos a los ejes x y y. Y el vector unitario, repasamos un poco de cálculo vectorial 1, ¿no? Y álgebra lineal y geometría analítica. Y entonces, el vector unitario en forma polar, paramétrica, era esto, me daban el ángulo, determinaba rápidamente y fácilmente el vector unitario. U igual a raíz de 3 sobre 2i más 1/2 de j, ¿sí? Lo único que tendría que realizar era el producto punto de mi gradiente y de mi vector unitario. Este vector y este vector, realizar el producto punto de esos dos vectores, ¿se acuerdan? Y entonces en el producto punto, que también ya repasé, nada más tengo como resultado en esa álgebra vectorial I por I, y J por J, y K por K. Ya hicimos un ejercicio. Creo que lo tenemos por acá arriba. Hicimos un pequeño ejercicio de álgebra. Aquí está. ¿Se acuerdan? Está retrasado. Wow, está bastante retrasado. Está fallando el internet. Fíjense, en este producto punto, nada más era I por I, J por J y K por K. I por J, I por K, J por I, J por K, K por I, K por J. Pues esos productos no existen porque me darían coseno de que me llevaría a 0 y entonces desaparecieran los factores, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Realizamos el producto punto y obtengo un escalar porque también el producto punto se llama producto escalar. Porque cuando yo multiplico dos vectores, que son estos, a través de un producto punto, porque recordemos que existen dos productos en vectores, producto punto y producto cruz. ¿De acuerdo? Cuando yo realizo un producto de vectores cruz, obtengo otro vector, pero cuando realizo un producto punto de dos vectores, obtengo un escalar. De ahí que también se llama producto escalar. ¿De acuerdo? Bien, ok. Recordado esto, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? De ecuaciones diferenciales. De derivada direccional, ¿ok? Bien. Dice en nuestro ejercicio, así dice, un plano
perpendicular a XY. XY es otro plano, ¿de acuerdo? Pasa por el punto P, 2, 1, y el punto Q, 3, 2. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de este plano? A ver, la pendiente de la recta tangente a la curva de este plano, pues es definitivamente la derivada direccional, ¿no? ¿Ok? Ahorita vamos a ver y vamos a traducir ese enunciado. Recuerden, calcula la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de este plano con la superficie. ¿Qué superficie? F de XY igual a 4x cuadrada más y cuadrada. ¿En dónde quieres tu derivada direccional? ¿En qué punto? En el punto 2, 1, 17. Dirección Q. Ok, entonces es un ejercicio bastante completo. ¿Estamos de acuerdo? Que nos lleva perfectamente al análisis que hicimos. Y si no hubiéramos visto el análisis geométrica y analíticamente, pues ahorita con este enunciado estaríamos un poco perdidos. Afortunadamente analizamos analítica y geométricamente. ¿De acuerdo? Ok, comenzamos. ¿Sale? Me dan una superficie. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está mi superficie. Tengo dos variables, ciertamente, pero acá me dicen Z, ¿ok? Entonces esto es una superficie, ¿de acuerdo? Graficamos la superficie. Y agarramos y tenemos nuestra superficie graficada. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Esto que tenemos aquí es 4x cuadrada más y cuadrada, un paraboloide. Si estuviéramos en el plano, ¿de acuerdo? Y tuviéramos nuestro radio, etcétera, podría ser un círculo, podría ser una parábola, pero estamos en el espacio. Esto es un paraboloide. ¿De acuerdo? Observen ustedes, aquí está nuestro eje X. ¿Ya se dieron cuenta? Apenas si se aprecia. Y aquí está nuestro eje Y. ¿Ok? Bueno. Eso es nuestra superficie. Me dicen, en el punto 2, 1, 17. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver. Este punto pertenece a la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a decir, aquí está mi punto.
¿De acuerdo? Este es el punto 2, 1, 17. Eso significa que de alguna manera por ahí pasa la curva que corta el plano, ¿se acuerdan ustedes? Para obtener mi tangente. ¿Ok? Bien. Pero vamos a analizarlo un poquito con más calma. ¿De acuerdo? Porque es muy importante. Porque el enunciado que nos dijeron nos puede confundir. Y más aún estaría yo confundido en un ejercicio cuando tenemos estos dos puntotes, ¿de acuerdo? Porque este punto lo entiendo, lo necesito, es el de acá, de la superficie. Pero y estos dos puntos es lo que me están sacando de onda. Me dicen, un plano perpendicular a XY pasa por estos puntos. Ah, ya está tomando una mejor idea. A ver, eso significa que yo tengo aquí mis ejes X y Y, ¿de acuerdo? Y hay un plano perpendicular a este sistema de ejes, ¿de acuerdo? Eso significa que ese plano perpendicular a este sistema de ejes, porque este es el plano XY, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el plano XY. Este sería nuestro plano XY, solo que solo vamos a estar analizando ahorita, por obvias razones, esta parte, ¿no? Pero ahí tengo mi plano XY, ¿de acuerdo? Bien. Va a haber un plano perpendicular a este XY. Vamos a hacer un poquito de zoom, ¿de acuerdo? Y no sé si se aprecia, lástima, no se aprecia el rojo, ¿de acuerdo? Pero la línea va aquí. Aquí va la línea. No sé si se observa. Bueno, y la Y, pues sí se observa un poquitín, ¿de acuerdo? Bien. En ese plano XY, me dice que tengo dos puntos. El punto 2,1, que es P, entonces agarro y digo 2,1, es decir, 2X, 1 y 2. 2X y 1Y. Este es mi eje Y. Doy más o menos una escala, ¿de acuerdo? Y entonces yo tendría aproximadamente, vamos a hacer esto así, aquí está, ¿de acuerdo? Aquí estaría mi punto. Voy a borrar lo demás, ¿de acuerdo? Bueno, ahí ya borré todo eso. Bueno. Aquí estaría mi punto. ¿Quién es este punto? Este sería el punto 2,1. ¿De acuerdo? Ahí estaría mi punto. Wow, nadie me está atento, no me ha dicho nada. El siguiente punto, Q, está en 3X, ¿de acuerdo? 2Y, es decir, 1, tendríamos 2, tendríamos 3 por aquí, ¿de acuerdo? Y tendríamos 2.
Eso significa que, wow, voy a mover, se va a mover todo esto. Tendríamos 2 por aquí. Trazo mis paralelas, ¿de acuerdo? Aquí estaría una, aquí estaría la otra, por acá. Entonces tendríamos el punto más o menos por aquí. ¿Ok? Bien, vamos a borrar. Borramos. Y tendríamos nuestro punto por aquí, ¿no? Este punto sería el punto Q. Vamos a poner por acá P para no abarcar mucho espacio. 2, 1. Y aquí vamos a poner el punto Q para que no estorbe, ¿de acuerdo? Aquí sería el punto Q, que sería 3,2. Estos 2 puntos, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos. Sobre esos 2 puntos va a pasar un plano, ¿ok? Entonces dibujamos ese plano, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos usarlo. Agarramos y tendríamos un plano, ¿de acuerdo? Este plano estaría formado, pasaría, no vamos a ponerlo ahí así. Oh, primero vamos a girar esto. Giramos un poquito más. Ok. Ahí vamos a hacerlo, perfecto. Ponemos otra. Va a ser por aquí. Ok. Ponemos otra. La ponemos vertical de una vez. La arrastramos. Estiramos un poquito más. Ok. La bajamos porque aquí estaríamos. Más o menos así. Tendríamos otra. Giramos. Cerramos nuestro plano. Ahí está nuestro plano. ¿De acuerdo? Ese plano que tenemos ahí es un plano que está pasando por esos 2 puntos. ¿De acuerdo? Y me va a intersectar a la superficie. ¿Ya se fijaron? Entonces, en el momento en que me está intersectando la superficie, fíjense que tendríamos que hacer más largo esto de aquí, para abarcar todo el plano, ¿de acuerdo? Vamos a manejar esto. Esto tendríamos que abarcar todo el plano y tendría que ser paralelo a esto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo bien. Si ya estamos invirtiendo tiempo, vamos a hacerlo bien. ¿De acuerdo?
Ahí está. Ya lo tenemos. Y ahora. Ah, es que se está acabando la batería, por eso está. Permítame. Ya se está retrasando mucho. Ah, ¿dónde están? Ay, no digas que te llevaste ese número. Ok. Y ahora, ¿por qué está hecho esto? Bueno, entonces, fíjense ustedes. Ahora sí ya entendí perfectamente por qué el enunciado me decía, considere el plano que es perpendicular al plano XY, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos nuestro plano XY, ¿de acuerdo? Este plano XY que tenemos aquí, el plano que pasa por los puntos P y Q es perpendicular al plano XY. Aquí veo perfectamente. Ese plano que pasa por los puntos 2, 1, 3, 2, que es perpendicular al plano XY, aquí tengo mi plano XY, ¿ya lo observaron? Aquí está mi plano XY, y este plano forma 90 grados con respecto al plano XY. Ahora ya entendí perfectamente el enunciado. Me dice, considera el plano que es perpendicular al plano XY y que pasa por los puntos 2, 1 y 3, 2, llamados P y Q. ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de este plano con la superficie? Esta es mi superficie f de xy igual a 4x cuadrada más y cuadrada. Este plano está cortando a la superficie. ¿Ya lo observaron? Eso significa que yo voy a tener, si yo tomo, obviamente estamos jugando, ¿de acuerdo? Este punto y sigo esto, pues más o menos tendríamos algo así, ¿no? Ese sería la curva, la traza, más o menos, ¿de acuerdo? No estamos, ahí tendría yo. Al intersectar este plano, mi superficie tendría la traza, ¿de acuerdo? De todo esto, yo podría quitar y solo quedarme con la traza, ¿no? A ver, ¿qué estamos tratando de decir? Lo que estamos tratando de decir es que yo puedo agarrar, vamos a hacer para acá, agarrar y decir, imagen, lo insertamos aquí, y entonces me olvido de todo lo demás y de lo único que me interesaría sería esto.
ahí está la traza o la curva. ¿Se acuerdan cuando vimos teoría cómo le llamábamos esta curva? Le llamábamos C. Y esta era mi función. Y esta era mi traza. O curva de intersección del plano perpendicular. ¿De acuerdo? Que era el famoso vector B, porque el vector unitario perpendicular a este plano, fíjense qué chulada, ¿no? Aquí está mi plano, ¿de acuerdo? Eso significa, aquí está mi origen. Eso significa que yo tendría un vector U aquí, que sería paralelo al vector B que voy a formar con estos dos puntos, el punto de inicio y el punto final de mi vector, y este vector va a ser mi vector B, ¿se acuerdan? Es decir, este vector iría de este punto a este punto y sería paralelo a U. Ah, con razón. Por eso me están dando, por eso precisamente me están dando dos puntos, ¿de acuerdo? Por eso me están diciendo, oyes, te voy a dar este punto y te voy a dar este punto, porque este vector sería mi vector B, que sería precisamente este vector paralelo al vector U. Y entonces me dan el punto donde quiero la tangente. Me dicen el punto donde quiero la tangente es el punto 2, 1, 17. Me voy a mi plano. Recuerden ustedes que aquí está mi plano, ¿ok? Aquí está el eje X y aquí está el eje Y. No se ve, pero aquí estaría el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, en coordenadas diría yo 2, ¿no? Tendríamos aquí 1 y 2. Y tendríamos en el plano XY 1, ¿no? Porque recuerden que este punto es X, Y, Z. Entonces tendríamos 2X y tendríamos 1Y. Tendríamos el punto más o menos aquí para no saturar el dibujo. Aquí tendríamos el 2,1 y lo levanto. ¿De acuerdo? Estaríamos por aquí. Y esta altura de aquí a acá, ¿cuánto valdría? 17. Eso significa que este es el punto 2, 1, 17. ¿De acuerdo? Es ahí donde me piden la tangente. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dibujar una tangente. ¿Ok? Y dibujamos nuestra tangente. Ahí está nuestra tangente. Ahí está para que me dé finalmente, porque recuerden ustedes que lo que voy a encontrar es un bilicanalla ángulo, ¿de acuerdo? Que va a intersectar al plano XY. Es decir, mi ángulo de inclinación. Sea lo que sea en el espacio, lo que sea, voy a determinar el ángulo de inclinación de esa recta tangente en ese punto. ¿Ok? Esto es
mi derivada direccional de f de xy, el ángulo de inclinación de esa recta. ¿De acuerdo? Eso es gráficamente nuestra solución del problema, aprovechando la tecnología. Y entonces ahora entiendo por qué me daban el punto P y el punto Q. Era para sacar este vector, que este vector va a ser paralelo al vector unitario. ¿De acuerdo? Y entonces, porque yo me acuerdo que me decían o me dicen que el vector B, que el vector B es igual a H por U, ¿se acuerdan? Y entonces la magnitud de H era la norma del vector B, ¿lo recuerdan? H era la norma del vector B, porque el vector unitario era igual al vector sobre la norma del vector. Nada más que el autor aquí le llamó a la norma de B, le llamó H. Qué bueno que hicimos el desarrollo geométrica y analíticamente. Y cualquier problema, por muy desarrollado que se vea, pues lo puedo encontrar la solución hasta gráficamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es la parte más fácil, ¿no? Es la parte analítica, ¿ok? Entender el concepto es lo que me interesa de mi estudiante. El ejercicio numérico, no es tan interesante. Me pueden cambiar de libro, me pueden cambiar de problema, y entonces nada más me le quitan una coma y ya el maestro es un asesino. ¿De acuerdo? No. Sabiendo de dónde vienen las cosas, es fácil de resolverlas. Pueden platicar con un carpintero, pueden platicar con un técnico, pueden platicar con un trabajador de obras, ¿sí? Y van a entender fácilmente, aprovechando la experiencia de esas personas. Porque recuerden ustedes que entre el libro, el papel y el lápiz a la parte real, hay un mundo de diferencia. Por eso es que se deben de apreciar y respetar todas esas personas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahora vamos a hacer la parte analítica. Ya entendí perfectamente el problema desde el punto de vista gráfico. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún problema en la parte gráfica? Porque vamos a pasar a la parte analítica y con esto cierro el concepto de derivada direccional. ¿Por qué le llamamos derivada direccional? Porque recuerden que U no está en la dirección de I ni en la dirección de J. Y eso me lo demuestra este plano perpendicular, ¿sí?, al eje X y Y. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la parte analítica. La parte analítica definitivamente es más fácil y más rápido. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer primeramente? Pues lo que tengo que hacer es encontrar, ¿de acuerdo?, las derivadas parcial de mi función. O sea, voy a sacar la derivada parcial de esta función con respecto a X y con respecto a Y. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, me dicen función f de xy igual a 4x cuadrada más y cuadrada
sacamos las derivadas parciales. Las derivadas parciales de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Para qué necesito esas derivadas parciales? Para sacar mi gradiente. ¿De acuerdo? Entonces digo, con respecto a x, pues sería 4 por 2, 8x. La derivada parcial de f con respecto a y, pues sería 2y. Eso significa que mi gradiente de f va a ser igual a 8xy más 2yj. Ya tengo mi gradiente. ¿Qué me hace falta? ¿De acuerdo? Me hace falta mi vector unitario. Pero no me mencionan para nada en el problema el vector unitario. Ah, no me interesa. ¿Por qué no me interesa que me lo mencionen? Ni siquiera me mencionan el vector unitario. Porque me están dando información para sacar el vector b. Teniendo el vector b, pues yo puedo sacar fácilmente el vector unitario. Con razón. Por eso me daban estos dos puntos P y Q. Y además me decía el problema en la dirección de Q. Porque recuerden que esta tangente, que puede ser un segmento dirigido, puede ir en esta dirección o puede ir en esta dirección. Es decir, el vector B puede ir en esta dirección o puede ir en esta dirección. ¿Ok? Por eso es que me dice el problema y cierra el problema, ¿no? Con eso. En la dirección de Q. Un enunciado de un problema siempre nos proporcionará la información adecuada. Al menos que se topan con un catedrático salvaje que tuve en bachillerato, que era un criminal ese catedrático porque nos daba datos de más en un problema. Y el problema 1, necesitabas la respuesta de ese problema 1 para resolver el problema 5. Eso eran exámenes, ¿de acuerdo? En bachillerato estoy hablando, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes que por eso es que me dice el enunciado en la dirección de Q. Quiere decir que yo voy a ir de P a Q. ¿Por qué es muy importante saber eso? ¿De acuerdo? Porque a la hora de determinar el vector, no es lo mismo determinar el vector PQ que el vector QP. En magnitud es lo mismo, pero en dirección y sentido, pues obvio que no. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría yo que determinar el vector B, ¿no? El vector B para poder sacar mi vector unitario. Como tengo dos puntos, ¿se acuerdan ustedes? Aquí están estos dos puntos y voy de P a Q, entonces eso significa que Q sería x2y2, porque recuerden que me dijeron que para sacar un vector, la coordenada del extremo menos la del origen y así sucesivamente en los tres ejes, ¿no? Eso significa que si yo determino mi vector B, sería las coordenadas estarían Profe, de P a Q, ¿sí? puso dos veces Y2. Sí, cierto, muy bien. Participación, hijo, ya sabes. Cuando menos alguien está atento. Gracias, aunque es obligación. Pero me da placer darles participación por esa atención.
Entonces tendríamos Y2 menos Y1. Recuerden que los de la participación yo no los estoy viendo, le tienen que decir al jefe de grupo y jefe de grupo debe de estar atento quién e inmediatamente decirle quién, porque les pueden piratear su participación. ¿Me oíste, hijo? Yo no estoy viendo y no levantas la mano y tengo en pantalla a todos, ¿de acuerdo? Entonces deben de estar pendientes de recordarle al jefe de grupo de sus participaciones, tareas, asistencias. Recuerden que el jefe de grupo nada más organiza, no es responsable de nadie. Y la persona que decide y ejecuta soy yo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, fíjense ustedes, tendríamos que para eso me dieron los puntos, ¿no? Y no es lo mismo PQ que QP, por eso me dicen en la dirección de Q, o sea, de P a Q. Eso significa que Q va a ser X2, Y2, por lo tanto tendríamos 3 menos 2 y más Y2, que sería 2, menos 1, que sería J. Entonces, ya tengo mi vector B. Mi vector B sería 3 menos 2, 1. Sería I. Más 2 menos 1, 1. Sería J. Acabo de encontrar mi vector B. Pero no me interesa mi vector B. ¿De acuerdo? ¿Quién me interesa? Me interesa mi vector unitario. Y el vector unitario es el vector sobre la norma del vector. Eso quiere decir que tengo que sacar la norma de mi vector B. ¿De acuerdo? La norma de mi vector B es la raíz de las componentes, las magnitudes de las componentes vectoriales, ¿no? Que en este caso sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso sería 1 más 1, 2. Tendríamos raíz de 2. Esa es la norma de mi vector B. Por lo tanto, mi vector unitario, que es lo que necesito, sería igual al vector B y más J sobre la norma del vector. Lo acomodamos en forma bonita y entonces tendríamos U es igual a 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Ya tengo mi gradiente y mi vector unitario. Ahora sí puedo determinar mi derivada direccional en Profe, disculpe. 2,1, ¿sí? Le faltó la raíz en I, 1 sobre raíz. Sí, cierto. Muy bien, hija. Participación. De hecho, les voy a decir el secreto, ¿eh? Lo hago al propósito. ¿De acuerdo? Para gratificar al estudiante que tiene la atención y ver si cuando menos alguien está atendiendo para justificar nuestro trabajo. Por eso es que les doy participaciones. Recuerden que las participaciones son calificaciones. Bueno, entonces, ciertamente me faltaba aquí la raíz. ¿Ok? Ya tengo mi gradiente y ya tengo mi vector unitario. Porque recuerden que la derivada direccional x, no, la nomenclatura, ¿no? F de xy era igual al vector gradiente producto punto vector unitario. Entonces esto sería igual a, ¿quién es mi gradiente? 8xy más 2yj. Producto punto, mi vector 1 raíz de 2i más 1 raíz de 2j.
Esto quiere decir, fíjense, ¿qué quiere decir esto? ¿De acuerdo? Como no me están dando dónde diablos quieres tu tangente, entonces esa ecuación general del producto punto del gradiente por el vector unitario, en realidad lo que me están dando son todas las tangentes del infinito de puntos que nosotros tenemos en esa traza, porque no me están diciendo dónde quiero la tangente. Entonces yo la puedo trazar aquí, la puedo trazar aquí, la puedo trazar aquí, la puedo trazar aquí, ¿no? No me dicen dónde. Es ahí donde entra la jugada el punto. Como el punto pertenece a y solo necesito XY, pues entonces por eso nada más esta no la estamos tomando en consideración. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que gráficamente estaríamos haciendo, ¿de acuerdo? Aquí yo no sé dónde estaría la derivada que me están pidiendo. Ah, por eso me dicen, oye, la derivada direccional la quiero en X, Y. Recuerden que es 2, 1, 17, pero aquí nada más necesito X y necesito Y. Y en ese momento, todo esto se especifica, porque tendríamos 8 por 2, 16i, más 2 por 1, que es la Y, 2j. Producto punto 1 sobre raíz de 2i más 1 sobre raíz de 2j. Resolvemos esto. Y me queda 9 por raíz de 2. Jóvenes, eso es nuestra derivada. ¿Qué significaría eso? A, que tendría 9 raíz de 2, la pendiente es igual a la tangente de alfa. ¿Ok? ¿Cuánto vale mi pendiente? Mi pendiente vale 9 raíz de 2. Ya puedo sacar el ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tendríamos, despejamos alfa, ¿de acuerdo? Porque es la pendiente, y entonces tendríamos alfa es igual a tangente a la menos 1 de 9 raíz de 2. Eso es la derivada direccional. Gráfica y analíticamente. ¿De acuerdo? Esto es gráfico, esto es analítico.